Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, mucha información. ¿Te gusta la lasaña, querido Héctor? Es riquísima. ¿Te gusta Como buen tano, obviamente tenemos que... Totalmente. Vos sabés que Claro. hoy es el día de la... 29 también, ñoquis. Sí. Hoy es el día de la lasaña. Ah, ¿en serio? Sí. Y es el día del ñoqui también. Ah, la pocha, sí. No, pero a vos te gusta que... La ¿te gusta lasaña más más. el ñoqui o la lasaña? La lasaña más. Sí, La lasaña, sí, sí. bueno. Y hoy es el Día Mundial de la Lasaña, es el Día Internacional del Tigre Ramírez, y es el Día Internacional del Mal de Amores. ¿Qué es mal de amores? Ahí ya entramos al monte. Ahí ya entramos al monte. Ya entramos al monte. Ah, sí, mal de amores. Sí. ¿Tuviste alguna vez mal de amores? Sí, por supuesto, sí. Sí, la otra vez estábamos comentando justamente un caso. Sí. Vos sabés que la vi en el Centenario. ¿En serio? Y hablé con Ah. ella y te recordó muy gratamente. Ah, qué soy. El mal de amor es también conocido como desamor o sufrimiento amoroso. Se refiere al estado de dolor emocional y físico causado por la pérdida, rechazo o imposibilidad de vivir una relación amorosa. Es un fenómeno común que puede manifestarse con tristeza, con angustia, desesperanza e incluso síntomas físicos como alteraciones del sueño o del apetito. Bueno, el dolor emocional, sentimientos intensos de tristeza, de angustia, de frustración, de ira, de desesperanza, síntomas físicos que incluyen alteraciones del sueño, pérdida de apetito. Vamos a preguntarle a Carolina Soski acerca de esto, problemas de concentración e incluso síntomas similares a los de una depresión o ansiedad. Bueno, y hay dificultad seguramente para superar la situación. La persona puede experimentar, la persona con problemas de desamor puede experimentar dificultades para aceptar la pérdida, generar expectativas irreales sobre la relación o caer en un ciclo de dolor y sufrimiento. Pero aquí vamos a tener mucha energía y mucha fuerza en el día de hoy, acompañando la salida del astro rey del sol que brilla más que nunca hoy. Y damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro primer invitado de la mañana, Héctor Sosa Llenaro. Muy buenos días, muchas gracias. Kenny, Muchas gracias. ¿Cómo te quiera cada Sí, gente? no. Estoy a punto de creer que valgo la pena. Estoy a punto de creer. Bueno, vos sos abogado, analista político internacional, y vamos directamente al punto. A ver, vamos a tratar qué tema o qué temas. Bueno, yo creo que es un tema muy importante, justamente que estamos hablando con la producción, fue en la reunión de la Unión Europea con los Estados Unidos. Con Donald Trump. Sí, exacto, con el señor que con sus aranceles está creando estragos en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo que se llama ella, la señora esta de Úrsula Europa? von der Leyen. Úrsula von der Leyen. Úrsula von der Leyen. Sí. Y Trump se reunieron, creo que en Europa, en Escocia se En reunieron. Escocia. En ¿Dónde Escocia. se? Sí, el lunes, el domingo. Después de Sí, un sí. partido de golf se reunieron, en fin. Bueno, él por lo menos le gusta el No, golf. él tiene su campo de golf en Escocia, al disculpa. Trump. ¿Ah, sí? Claro, Claro. él tiene su campito ahí de Bueno, golf. ¿y qué salió de esta reunión? A ver. Bueno, es bastante importante realmente, aunque muy criticada, sobre todo von der Leyen, por su pasividad ante el atropello de Trump, ¿verdad? La verdad que Trump es un negociador nato y esta señora no tiene ni la fuerza por la debilidad que tiene Europa actualmente, ni la experiencia que tiene Trump en negocios, ¿verdad? No tiene la madera. No, exacto, la madera. Correspondiente. No tiene la madera. Y pero así todo, ¿verdad? Están contentos relativamente, hay muchos comentarios al respecto. Se consiguió un arancel del 15%
para Europa, para las exportaciones hacia Estados Unidos. Europa quería arancel cero, ¿verdad? Estados Unidos proponía 30% de arancel. Entonces se considera un buen arreglo, se quedó en 15. Siempre decimos eso, que él siempre juega muy alto para conseguir bajito. Eso se quedó en la mitad. Se quedó en la mitad. Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea evitan una guerra comercial con un amplio acuerdo. A ver, mientras esas imágenes continúan, destacamos que el domingo se alcanzó un acuerdo arancelario que fija un gravamen del 15% a productos europeos y contempla compras comunitarias de energía y equipamiento militar estadounidense, lo que permite evitar una guerra comercial a partir del 1 de agosto. El 1 de agosto creo que es el sábado, ¿puede ser sábado? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el pacto tras reunirse con sus equipos en el complejo de golf del líder republicano en Tambury, en el oeste de Escocia. Trump afirmó que en virtud del acuerdo la Unión Europea se compromete a comprar energía de Estados Unidos por valor de $750 mil millones e invertir otros 600 mil millones adicionales, además de incrementar sus adquisiciones de material militar. También se acordó aranceles cero bilaterales para una serie de productos estratégicos, entre ellos componentes aeroespaciales, determinados químicos, productos agrícolas, recursos naturales y materias primas. Héctor Sosa Llenaro, ¿qué decís? Sí, justamente estuviste mencionando puntos muy importantes. Fíjate que no solo consigue el arancel del 15%, sino que amortigua lo que él pedía. Estamos diciendo que él pedía 30% de aranceles. Consigue... Se redujo a 15. A 15, ¿verdad? Pero fíjate que le impone esas inversiones, las que acabas de mencionar. 750 mil millones de dólares en compra de energía, los 600 mil millones en inversiones y la compra de material bélico por valor de 517 mil millones. Son exigencias para pactar. Claro, o sea, prácticamente equiparamos otra vez, ¿verdad? Sí, pero no, ¿verdad? O sea, es demasiado grande. Y claro, se equipara. Claro, es una inversión demasiado grande y Europa no está muy bien económicamente, está con graves problemas, ¿verdad? Justamente me gustaría comentar algunas reacciones. Por ejemplo, Giorgia Meloni dice que está de acuerdo, que considera razonable el acuerdo. La de Italia. La presidenta de Italia, pero hay que tener en cuenta que ella está muy cercana a Trump. ¿Ah, sí? Ahora, claro, Giorgia Meloni es, sí, es totalmente cercana. ¿Y no se pone celosa Melania, sí? ¿Verdad? No. La que se puso celosa era Yuyito, de la Argentina, con Milei. Sí. Claro. Sí, hay que saber un poco de chisme internacional. Claro. Bueno, ¿y qué más? A ver. Bueno, también hubo una reacción, una reacción fuerte del presidente de España, que dijo que aceptaba el acuerdo, pero que no valía la pena mayores comentarios. El acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea, ¿verdad? Que obviamente le afecta a España, ¿verdad? Entonces él decía que sí, que acepta el acuerdo, pero que no merece comentarios, ¿verdad? O sea, es bastante, un poco fuertito, ¿verdad? El primer ministro de Francia, que acá tenemos que tener en cuenta, porque hay un roce importante entre Macron y el gobierno de Trump. Dice el primer ministro de Francia que realmente el acuerdo fue un sometimiento, implicó una especie de sometimiento de Europa al poder de Trump, ¿verdad? O sea, fue un poco fuerte el primer ministro francés, pero como estamos diciendo, por un roce ya que está habiendo entre el gobierno de Francia y los Estados Unidos. Francia pues está ahora con una especie de... Está queriendo tomar la cabeza de Europa, pero no le da, ¿verdad? Alemania está mucho más fuerte en ese sentido.
Entonces... Y creo que Italia también. Italia también, por la relación cercana, como decíamos, de Meloni con Trump, ¿verdad? Bueno, y para Trump el acuerdo comercial con la Unión Europea era muy necesario. Ahí estamos viéndola a la italiana Meloni, después de alardear mucho en materia de comercio, el gobierno de Washington necesitaba una gran victoria. Parece que acaba de conseguir este señor Donald Trump. ¿Y qué sigue a esto? Bueno, como decía, me gustaría recalcar un poco los comentarios, por ejemplo, de Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, sí, que dijo que es un golpe muy fuerte para Rusia, para la Unión Europea, y que esto realmente implicaba una desindustrialización de Europa y una huida de las inversiones en Europa hacia los Estados Unidos. Porque como decía él, no incentiva la industrialización, más bien a la desindustrialización y una fuga de capitales de Europa hacia los Estados Unidos. O sea, fue bastante fuerte. Y Orbán, ahí justamente estamos viendo en este personaje, imagen, Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría. Sí. Fue muy fuerte. Dijo que ¿Qué dijo? Hubo una diferencia muy grande entre un luchador de primera contra que es Trump, ¿verdad? Contra un peso pluma que es von der Leyen. Sí, claro. O sea, así mismo se refirió, ¿verdad? En términos de boxeo, ¿verdad? Y que efectivamente fue una lucha totalmente desigual la conversación. Y la mayoría de los presidentes europeos están atacando bastante a Ursula von der Leyen por su falta de capacidad de negociación. Pero realmente ella no tiene, ¿verdad? O sea, es muy poco lo que pudo haber dicho. Bueno, Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, aseveró lo que sigue respecto a este acuerdo allá en Escocia. Donald Trump se comió a von der Leyen en el desayuno. Esto es lo que pasó y sospechamos que esto sucedería ya que el presidente de los Estados Unidos es un peso pesado cuando se trata de negociaciones, mientras que la señora presidenta de la Unión Europea es un peso pluma. Esto lo dijo Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, y se evita lo peor. Con el acuerdo en vigor, dos de las economías más grandes del mundo evitaron una posible guerra comercial devastadora. Estados Unidos mantenía una amenaza arancelaria del 50% sobre Europa y Europa amenazaba a Estados Unidos con aranceles estratégicos de represalia que podrían perjudicar a industrias clave de los Estados Unidos. Ambas partes parecieron aceptar el hecho de que se había alcanzado un acuerdo más de lo que se estaban celebrando, más de lo que estaban celebrando. Lo logramos, dijo Trump, al anunciar el acuerdo con von der Leyen. Va a funcionar muy bien, dijo Trump. Creo que alcanzamos exactamente el punto que buscábamos, afirmó von der Leyen. Por otro lado, reequilibrar, pero facilitar el comercio entre ambas partes, lo que significa buenos empleos a ambos lados del Atlántico. Significa también esto prosperidad a ambos lados del Atlántico, y eso era importante para nosotros. Los mercados celebraron en cierta medida los futuros del Dow Jones, que subieron a 150 puntos o un 0,3%, preparándose para abrir cerca de territorio récord. Los futuros del S&P 500 ganaron un 0,3% y los futuros del Nasdaq subieron un 0,4%. Estados Unidos y Europa parecen haber evitado una guerra comercial autodestructiva por ahora en la relación comercial y de inversión más grande y profunda que conoce la economía global, comentó John Fleck. Y John Fleck
es el director senior del Centro Europeo del Consejo Atlántico. Sin embargo, los detalles siguen siendo confusos. Europa aumentará su inversión en Estados Unidos en unos 600 mil millones de dólares, y se comprometerá Europa también a comprar productos energéticos estadounidenses por valor de 750 mil millones de dólares. Elimina los aranceles sobre diversos artículos como aeronaves y componentes de aeronaves, semiconductores, medicamentos genéricos y algunos productos químicos y agrícolas. Bueno. Sí, pero fíjate, Bruno, que mantiene el 50% de aranceles sobre el acero y el aluminio. O sea, imposible exportar a Estados Unidos acero y aluminio. ¿Por qué? Porque las grandes fábricas de acero y aluminio son norteamericanas, ¿verdad? Entonces, eso también se cerró en el acuerdo. Y Trump dice que fue un gran acuerdo que da estabilidad y previsibilidad a la economía mundial. O sea que se está concretando lo que había anunciado hace tiempo Donald Trump. Así es. Se está empezando a concretar. Sí. Se está cerrando, pero esto, acordate, Bruno, que va a traer consecuencias. Porque ¿Qué tipo de consecuencias? Y van a haber reacciones porque los 27 países que forman la Unión Europea están ofendidos. No solo no están de acuerdo, es más o menos, bueno, aceptamos porque me presionaste y nosotros no tenemos elementos de presión. Ese es el tema. O sea, Europa, como veníamos diciendo, no tenía un elemento de presión para con Estados Unidos. Entonces Trump va y arrasa con todo, obviamente, ¿verdad? Como estamos diciendo, perfecto, te bajo a 15, pero te obligo por otro lado con esas inversiones que habías mencionado, ¿verdad? Entonces, la cosa no es tan sencilla, ¿verdad? Y esto viene a sumarse a unos importantes acuerdos comerciales que cerró Estados Unidos con Japón, con Indonesia y con Vietnam. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tipo de acuerdos? Unos acuerdos de comercio muy importantes para Estados Unidos, ¿verdad? Que hizo la firma de unos acuerdos muy importantes para ellos, ¿verdad? Obviamente. Pero fíjate que en su propuesta de política proselitista, él había dicho que en 90 días iba a firmar 90 acuerdos comerciales. ¿Y cuánto lo firmó hasta hoy? Muy pocos. Es lo que te estoy diciendo. Con Japón, Indonesia, Vietnam y ahora con la Unión Europea. Esos son 4 o 5, ¿verdad? Y el bloque de la Unión Europea, ¿verdad? Y él había hablado de unos 90 acuerdos a nivel internacional durante su campaña. Pero bueno, está cerrando bien, ¿verdad? Bueno, está cerrando bien, pero hay otros países preocupados con Estados Unidos. El caso de Brasil, y Lula, su presidente, le pide a Donald Trump que acceda a negociar con su país, con el Brasil. Así es. Porque él cerró toda posibilidad, al parecer. Sí, pero no te olvides que ahí hay un pequeño detalle que son los BRICS. ¿Recordás que habíamos hablado de que Brasil es una de las principales cabezas ahora en el tema de los BRICS? Y recordás que la otra vez, cuando se reunieron los países de los BRICS, Trump le había anunciado concretamente que no tomen ninguna medida que pueda afectar la estabilidad del dólar. Entonces, y se resolvió a nivel de los BRICS que se podían hacer comercio entre los países miembros del BRICS, pero en sus monedas locales. Y eso le molestó a Trump, y ahí es donde se reafirmó la aplicación de los aranceles al Brasil. Ahí tenemos imágenes con Bolsonaro, es íntimo de Bolsonaro, Donald Trump. Sí. Él quiere que los BRICS manejen el dólar también. Claro, que se maneje, que el dólar sea la moneda de comercio internacional como siempre, ¿verdad? Que no vengan ellos a imponer ahí, ¿verdad? O a crear inestabilidad en el dólar. O sea, fue claro él, ¿verdad? Ese fue el mensaje que le dio a los BRICS el día de la reunión. Eso es lo que molesta a Trump. Eso es lo que molesta a Trump, y Lula se está encargando de desafiar
directamente a Trump. Acordate que el nombre BRICS comienza con B larga de Brasil. Sí, exacto. O sea, la cabeza es Brasil. Totalmente. ¿Y la India qué papel juega? India, yo le llamo a India tipo Turquía. India está bien con Dios y con el diablo. Sí. Ahora con este problema, la última guerra que tuvo con Pakistán fue apoyada por los Estados Unidos. Y entonces, como digo, pero está más bien hacia Occidente que hacia Oriente la India. O sea, es más aliada de los Estados Unidos y más con lo que pasó últimamente, ¿verdad? Que este saque que hizo los Estados Unidos en su ataque con Irán fue terrible. Demostró un poderío militar demasiado importante que, como digo, fue un saque hasta para Putin. Porque se habla mucho de que Putin le llamó la atención. Ahí tenemos la imagen del primer ministro de la India. Narendra Modi. Sí. India está definitivamente, yo ya digo que ya últimamente a favor de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, a favor de Occidente. ¿Por qué le conviene? Porque le conviene. ¿Le conviene sí, estar bien con Occidente, porque los principales mercados tiene hacia ahí, ¿verdad? Y India no ve, yo no veo que India le interese mucho los mercados asiáticos, que está ahí en el foco, ¿verdad? Pero como te digo, ellos son muy inteligentes. Su presidente es una persona bastante hábil y está sabiendo maniobrar ahí la política. Y como digo, yo creo que esta última intervención militar de los Estados Unidos fue demasiado importante para el planeta a nivel de poderío militar, ¿verdad? Es demasiado contundente poder manejarte como en tu casa al otro lado del mundo, ¿verdad? O sea, Conste que los de Irán, los de Persia, o los que fueron persas, o seguirán siendo seguramente en sus entrañas, los de Irán sostienen que no fue muy contundente ese ataque que hicieron las bases generadoras de uranio, no sé, ¿cómo se llama? Las cuestiones nucleares allá. ¿Es así o no? ¿Cuál versión hay que creer? ¿La de Irán o la de Estados Unidos? Estados Unidos siempre va a decir que es lo más poderoso, ¿verdad? Es buena tu pregunta, es cierto. O sea, siendo neutrales, a ver cuál fue la consecuencia. Y yo creo que fue bastante devastador el ataque. Fue muy fuerte. Y por supuesto que Irán no puede reconocer que esta devastación que sufrió. Y sobre todo, no solo eso, sino el hecho de que Israel y Estados Unidos se paseó sobre su espacio aéreo. Eso es demasiado grave para un país que se cree una potencia. Observen los B-2. Estos platos voladores, no sé qué son. Belleza, los B-2, estos bombarderos. ¿Ah, sí? Estos son los que intervinieron en el ataque. Estos son más que los tucanos, che. Un poco más. Un poco más. No. Sí. No, yo creo que un poquitito, ¿verdad? No, tampoco. Es más potente. Sí. De nosotros es más potente. Sí, tiene más bombas, sobre todo, más potencia. Bueno, Irán amenazó a Estados Unidos e Israel con una fuerte respuesta en caso de un nuevo ataque. Los comentarios parecieron ser una respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Trump, quien amenazó más temprano con eliminar, entre comillas, el programa nuclear de la República Islámica. Claro, fíjate, Bruno, la incoherencia del ayatolá. Eso dijo el ayatolá, ¿verdad? Que es el jefe máximo de Irán, ¿verdad? Fíjate que no tuvo ni el apoyo de Rusia, menos de China. O sea, no te olvides que le envió a su ministro de Relaciones Exteriores para retarle a Putin porque no intervino y no abrió la boca durante la intervención, ¿verdad? Entonces, o sea, fíjate, no tiene apoyo. Los únicos apoyos que hubiera tenido son de Rusia y de China, ¿verdad? Que no se manifestaron para nada. Entonces, eso es algo grave. Porque hubieran por lo menos dicho, bueno, qué bárbaro, esto es ilegal, es irregular, no se puede, nada, no abrieron la boca. Y eso golpeó al ayatolá, ¿verdad? Al sistema iraní. Entonces, por eso es que están ahora de capa caída, definitivamente. No, es mentira que no hubo una consecuencia política y militar después de esos ataques.
Bueno, y vamos de vuelta a Brasil. Lula le pide a Trump que acceda a negociar con su país, con el Brasil. Lula da Silva le pidió ayer lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que reflexione sobre la importancia de Brasil y que se siente a negociar el arancel adicional del 50% a los productos brasileños que lleguen a Estados Unidos, anunciado por el líder republicano para el próximo 1 de agosto. Durante un acto en el estado de Río de Janeiro, Lula da Silva afirmó que espera que Trump reflexione sobre la importancia de Brasil y se siente a negociar, tras indicar que ya convivió con varios presidentes estadounidenses y con ninguno tuvo problemas. La petición del gobernante progresista se produce a 4 días de la entrada en vigor del arancel adicional del 50% sobre las importaciones de productos brasileños, anunciado todo esto por Estados Unidos, y cuya eliminación está condicionada por Trump al cese de los procesos contra el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por golpismo. Brasil alega que no puede negociar sobre asuntos de soberanía nacional y responsabilidades de la justicia de su país, y ha instado a Estados Unidos a dialogar sobre las diferencias comerciales para resolver la disputa. Pese a los esfuerzos de las autoridades brasileñas, hasta ahora no hay ningún canal oficial de diálogo. Sí hay divergencias, tenemos que sentarnos en una mesa e intentar resolver nuestros asuntos, pero no podemos aceptar que se anuncien sanciones a Brasil de forma abrupta e individual, asegura Lula da Silva. Y la dura carta de Trump a Lula, aquí hay otra sorpresa entre comillas, una dura carta de Trump a Lula sobre los aranceles contra Brasil. El juicio a Bolsonaro no debería estar en marcha. Deténganlo de inmediato, dijo Donald Trump. O sea que con esto... No sé si se entendió. O sea que antes de sentarme a negociar con Brasil, detengan esto de Bolsonaro. Sí, entre otras cosas. Está lo de los BRICS. O sea, yo creo que Lula no está ubicado en su realidad, en la realidad política en la que él está, ¿verdad? Primero, problema de Bolsonaro. Segundo, problema interno grave político. Él tiene una grave situación interna en la que está al borde de un juicio político, porque el brasilero no está de acuerdo con el manejo de la política interna del Brasil. Y después está la cuestión de los BRICS, que estábamos hablando. O sea, tiene 3 problemas, contan 2 problemas. Bolsonaro y los BRICS, que son muy importantes. Y a nivel interno, como digo, su inestabilidad política es muy importante, ¿verdad? Entonces... O sea, tiene 3 frentes. 3 frentes muy graves, ¿verdad? Y lo que pasa es que siempre justamente decimos que Brasil se maneja como un imperio y no se da cuenta que está con el emperador Máximo tratando, ¿verdad? O sea, para los Estados Unidos, Brasil es uno más del montón de países, ¿verdad? No depende mucho de ellos, y es más, políticamente es un grave problema en América del Sur. O sea, por estas 3 razones, ¿verdad? 2 en especial que afectan a los Estados Unidos. Y fíjate la amenaza directa que hace Trump. O sea, eso, bueno, en serio está interviniendo en su asunto interno, ¿verdad? Claro, acá está la carta del presidente de los Estados Unidos al presidente de Brasil. Fue una carta, o es una carta dura de Trump a Lula da Silva sobre los aranceles contra Brasil. El juicio a Bolsonaro, dice Trump, no debería estar en marcha. Deténganlo de inmediato. ¿Y lo van a detener? O sea, ¿van a detener este ataque a Bolsonaro? No tengo ninguna duda. ¿Ah, sí? Ninguna duda. Así como va a tener que retroceder Lula en el tema de los BRICS. Va a tener que retroceder porque sus amigos, ¿verdad? Como estamos diciendo, están un poco a la defensiva.
China está a la defensiva, Putin está, Rusia a la defensiva, que son sus principales aliados, porque después no tiene mayores potencias, ¿verdad? Estaría India, que como estamos diciendo está más bien más pro-occidente que hacia ellos. Entonces, de hecho, los BRICS no le veo futuro. Hay una palabra ahí que se nota y que sobresale en esa carta. Inmediatamente, dice, immediately. This trial should not be taking place. It is a witch hunt that should end immediately. Algo así dice, ¿verdad? Sí. Claro, que está levantando la voz, está en mayúscula y levanta la voz ordenando que inmediatamente se pare ese ataque a su amigo Bolsonaro. No, es contundente, por eso digo, y cuando Trump se encapricha con algo... cuyo hijo al parecer se postula como presidente o pretende postularse. Se habla de eso, pero no le veo con con fortaleza ni con la impronta que tiene su padre, ¿verdad? Que es totalmente otra cosa. Otra cosa. Sí, bueno, por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reduce entre 10 y 12 días el plazo para que Putin acabe con la guerra de Ucrania. Este es otro tema, es otro frente. Es otro frente. Es otro PAA. ¿Y Sí. esto qué va a pasar acá? Y ahí ¿Van a recordás parar que, esa guerra o van a proseguir está con la feo, misma? Porque ya varias veces hablamos de que para Putin ahora la guerra es muy necesaria, tanto para su cuestión interna, para su política interna, como para el exterior. ¿Por qué? Porque sirve de sustento a un 16% de la población rusa que está viviendo de los armamentos y del nivel, porque hay un nivel de producción de armamentos muy grande a nivel de las fábricas de armamentos de Rusia, y como digo, sirve como un principio de estabilidad de Putin y va contra el orgullo de él, porque la guerra de Ucrania era para él un paseo, ¿verdad? Recordad que le llamó una operación, él no le llama guerra a eso, una operación militar le llamó a eso, ¿verdad? Y hizo nada menos que una invasión a un país. Entonces, esas dos cuestiones son bastante, le tocan directamente al corazón. Y fíjate que Putin no solo no quiere retroceder en la guerra de Ucrania, sino que quiere tomar Odessa, por ejemplo, que es un puerto en el Mar Negro demasiado importante y estratégico para el comercio de Rusia. Y acrecentar su toma de Crimea, de la península de Crimea, que también para él era como un símbolo, ¿verdad? De la conquista de su gobierno con relación a Ucrania. Estoy decepcionado, pero aún no he terminado con Putin, le dice Donald Trump a la BBC de Londres en una entrevista reciente. Y bueno, estoy decepcionado, pero aún no he terminado con Putin, le dice Donald Trump a la BBC de Londres. Sobre el particular, y yendo de vuelta a Estados Unidos, acá en la Argentina, por ejemplo, Milei recibe a la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump. Ella está en Buenos Aires y se llama Krish Noem. Krish Noem es la secretaria o la ministra de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Está en la capital argentina. En medio de un gran operativo de seguridad llegó esta señora, la alta funcionaria de la administración de Donald Trump. Llegó alrededor de las 13 horas de ayer a Argentina y Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado hoy que reducirá el plazo de 50 días que dio a Rusia sobre su guerra. Autos oficiales y de seguridad. Y en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, fue recibida esta señora Kristi Noem. Fue recibida por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien la acompañó al despacho del presidente Javier Milei. Si bien no hay detalles sobre los asuntos a tratar en esta reunión,
o no hubo detalles. La reunión se realizó ayer. Aseguraron que el primer mandatario argentino y la secretaria de Estados Unidos hablaron sobre cooperación en materia de seguridad y migraciones, con especial foco en eventuales medidas que faciliten los viajes de argentinos al país norteamericano. Según trascendió oficialmente, Milei negocia la simplificación en los trámites para el otorgamiento de visas estadounidenses a ciudadanos de su país. ¿Qué decís, Buche? Sí, muy interesante. Con esto uno realmente se da cuenta del apoyo de Estados Unidos a un presidente, en este caso de Milei, ¿verdad? Porque hay gente que se embandera con apoyos de Estados Unidos y no tiene ese apoyo. ¿Te referís a quién? Y a nuestro querido país. Al que está ahora en Finlandia. Y es claro, está en un rally muy importante de gran trascendencia para nuestros intereses. Pero ¿verdad? para mí que el rally es para traer a Ron, Martí y Colmán aquí a Paraguay, Pero a que sean juzgados. Sería un chiste eso. Un chiste. Es una lástima. Eso que ocurrió es una lástima. ¿Vos no querés que vuelvan acá? Que no sean van a juzgados? volver. Tienen un apoyo de la izquierda internacional demasiado grande. Es de más. El hecho de que hayamos permitido esa aberración jurídica que ocurrió con Ron y Martí, porque pidieron asilo allá en Finlandia, se permitió, recordás que huyan de Uruguay, o sea, eso fue una negligencia nuestra, de tanto a nivel de manejo de gobierno político como jurídico. Es una locura, porque ellos tenían un proceso totalmente normal y regular, ¿verdad? Ellos no son perseguidos políticos, ¿verdad? Y se hicieron perseguidos políticos y pidieron asilo político. Ellos son criminales. Son criminales. Por favor, son criminales, hay ¿cierto? que poner... Totalmente, hay son que criminales. nombrarlo con todas las letras. Claro. Criminales y asesinos son estos personajes. Yo dificulto realmente que vuelvan, ¿verdad? Bueno. Una lástima, ¿verdad? Porque corresponde que vengan a pagar acá todo lo grave de lo que hicieron, porque se burlaron de nuestra justicia. Pero realmente es algo increíble lo que ocurrió. Jurídicamente es increíble. Ahí están los tres personajes. Sí. Bueno, y por otro lado, Erdogan es el presidente de Turquía, dice que hablará con Donald Trump para organizar conversaciones entre Putin y Zelensky en Estambul. Eso yo escuché ya hace 2-3 días. Sí, pero ya adelantó Putin que no va a pasar nada. Así, claro. ¿Verdad? Que más o menos es un disparate. No va a sentarse a hablar con Zelensky. No van a tener esa reunión no va a tener consecuencias buenas, ¿verdad? Eso ya dijo Putin. O sea que más o menos, perfecto, reúnanse, pero acá yo voy a cortar la torta, es lo que dice. Así es el asunto. Así es. Bueno, ¿qué está sucediendo en Gaza, querido ahí está pesada. Héctor Sosa Llenaro? Está complicada la situación en Gaza, como sabes, desde el 7 de octubre, del famoso ataque de Hamas a territorio israelí, que mataron una cantidad de gente, es que tenemos este problema, ¿verdad? El ataque a Gaza, a la franja de Gaza. Bueno, no, pero yo me refiero a la hambruna que está pasando esa gente. Claro. Los civiles que no tienen nada que ver con lo que está pasando allá. Es gravísima la situación. Se está hablando inclusive de que resulta que la ONU ahora está criticando mucho de la utilización del hambre como elemento de coerción en combate. O sea, la utilización del estado de hambruna de la gente como una extorsión, vamos a decir, para que vos consigas tus objetivos. Eso se está considerando ahora en la ONU como una cuestión de delito de lesa humanidad. Entonces hay una crítica muy fuerte hacia Netanyahu por este corte que hizo a la ayuda humanitaria. Pero ahí tenemos que ver, resulta que últimamente... Ahí está enviando camiones, 120 camiones envía... sí, Arabia Saudita, España están enviando por aire porque establecieron una ruta aérea por la cual puedan lanzar alimentos por la dificultad de entrar tanto por el norte. A ver, vamos a retomar. Israel prohíbe actualmente el ingreso por el norte de la franja de Gaza. Tenemos ahí un mapita para que se ubiquen la gente. A ver ese mapa, por favor.
ahí se va a poder ver la parte norte de la Franja de Gaza, que está... La Franja de Gaza limita con el mar Mediterráneo. Y justamente ahí merece hacer un comentario respecto a lo que dijiste, de que España y otros países, Arabia Saudita, están lanzando por en paracaídas la ayuda humanitaria, pero está cayendo en el Mediterráneo. Está cayendo en aguas del Mediterráneo la ayuda, y eso es terrible. En vez de caer en territorio de Gaza, ¿verdad? En territorio de Gaza. Ahí vemos, en el mapa se puede apreciar, ahí vemos, es mejor. Fíjense, al norte de esa parte lila es la que está cerrada a la ayuda humanitaria, porque hay problemas... Hay una franja roja ahí. Sí, ese es un corredor que estableció Israel. Israel tiene 2 corredores, tiene ese corredor de Netzarim se llama, y hay otro más abajo que hizo para cortar la Franja de Gaza y poder controlar la Franja de Gaza. Ese es el objetivo de ese corredor que está en rojo. Bueno, desde ese corredor hacia la derecha, vamos a decir, sería el norte de la Franja de Gaza, está prohibido ahora, está prohibida la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria está habilitada ahora desde el sur de ese corredor hacia Egipto, ¿verdad? Egipto está allá en la otra puntita, vemos allá en la parte blanca, hay una franjita roja, que ese es el corredor de Filadelfia. ¿Qué es el corredor de Filadelfia? Es una zona de exclusión que hizo ya Israel para como un colchón de protección hacia, porque Hamás estaba a nivel, obviamente detrás de bambalina, estaba haciendo mucho ingreso, ingreso de material bélico, ¿verdad? Pues de repente uno dice, ¿por qué Israel se encapricha tanto con el cierre en esa zona? Son imágenes de uno de los 3 aviones jordanos lanzando ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza este domingo. Mientras tanto, por tierra, 73 camiones cruzarán el paso de Rafah desde Egipto para llevar alimentos y bienes de primera necesidad a la población de Rafah, ¿verdad? Por el cual ingresan ahora los camiones de ayuda humanitaria, que no se permitía porque, como decíamos, está ahí el corredor de Filadelfia que impide que se metan armas y otras cosas para Hamás. El ejército israelí anunció el domingo por la mañana pausas tácticas de Egipto para llevar alimentos y bienes de primera necesidad. Gaza está al borde del mar Mediterráneo. Aparece ahí el territorio israelí. Exacto. Gaza en amarillo y Egipto también más al sur, abajo. Exacto. En blanco también, así igual que a la población gazatí. El ejército israelí anunció el domingo por la mañana pausas hasta las 8 de la tarde, suspende todas sus operaciones. La decisión llega mientras la ONU alerta de niveles alarmantes de desnutrición en Gaza y tras la muerte de al menos 73 personas la semana pasada al ser disparadas por soldados israelíes mientras intentaban acceder a ayuda. Las voces de alarma se multiplican en toda la franja, tanto entre civiles como entre trabajadores humanitarios. واحنا في مجاعة حقيقية. احنا هنا بنجري لاحتكاكات الطعام لمشاريع الإطعام اللي ما بتسمن ولا تغني من جوع. Aún así, el primer ministro israelí se mantiene firme. Este lunes, Israel afirmó que gracias al primer día de pausa humanitaria entraron más de 120 camiones el domingo, aún muy por debajo de los 500 a 600 que accedían a diario antes de la guerra, cuando Gaza ya estaba bajo bloqueo. Según Hamás, muchos de estos camiones fueron asaltados debido a la desesperación de la población, y las 3 operaciones de lanzamiento aéreo solo han representado el equivalente a 2 camiones de ayuda, parte de la cual cayó en zonas militarizadas, inaccesibles para los civiles. Este lunes, la ayuda humanitaria procedente de Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos sigue llegando a cuentagotas. España también se sumará al envío de ayuda. Más de 60.000 muertos en Gaza. Desde el inicio de la Estas son imágenes de uno de los 3 aviones jordanos lanzando ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza este domingo. Mientras tanto, por tierra, 73 camiones cruzarán el paso de Rafah desde Egipto para llevar alimentos y bienes de primera necesidad a la población gazatí. El ejército israelí anunció el domingo por la mañana pausas tácticas diarias para permitir la entrada de ayuda. Esto significa que desde las 10 de la mañana hasta las 8
de la tarde, suspende todas sus operaciones en 3 zonas con alta concentración de desplazados: la ciudad de Gaza, Deir al-Balá y Muasi. La decisión llega mientras la ONU alerta de niveles alarmantes de desnutrición en Gaza y tras la muerte de al menos 73 personas la semana pasada al ser disparadas por soldados israelíes mientras intentaban acceder a ayuda. Las voces de alarma se multiplican en toda la franja, tanto entre civiles como entre trabajadores humanitarios. Aún así, el primer ministro israelí se mantiene firme. Este lunes, Israel afirmó que gracias al primer día de pausa humanitaria... Todo, como te estoy diciendo, la figura. Ahora la ONU está atacando mucho la utilización, como te digo, del hambre como elemento de extorsión en una guerra, ¿verdad? Así era Gaza antes. Así era Gaza antes. Sí. Y ahora está así. Está arrasada, sí. Así arrasada. Está ahora, totalmente arrasada. Antes era así Gaza, impresionante el cambio, y ahora se presenta de esta forma después de la ofensiva israelí a ese sector del territorio, digamos, del Medio Oriente, tan comentado, tan mentado, el territorio de Gaza, que está siendo devastado absolutamente, no solamente por la cuestión bélica, sino por el hambre que impera y la gente que está muriendo de miles, de miles, ¿cómo se llama? Muriendo de inanición. De inanición, sí. Son miles de personas que por día mueren. Trump anuncia que Estados Unidos creará, por otro lado, centros de distribución de alimentos en Gaza. Entra de vuelta a Estados Unidos acá. El presidente Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos creará centros de distribución de alimentos. Las voces de alarma se multiplican en toda la franja, tanto entre civiles como entre trabajadores humanitarios. Aún así, el primer ministro israelí se mantiene firme. Este lunes, Israel afirmó que gracias al primer día de pausa humanitaria entraron más de 120 camiones el domingo, aún muy por debajo de los 500 a 600 que accedían a diario antes de la guerra, cuando Gaza ya estaba bajo bloqueo. Según Hamas, muchos de estos camiones fueron asaltados debido a la desesperación de la población, y las 3 operaciones de lanzamiento aéreo solo han representado el equivalente a 2 camiones de ayuda, parte de y el agua. O sea, se repite esta Se historia. repite. En Yemen está ocurriendo desde el 2015. También. En Yemen, hace 10 años. donde están los hutíes famosos, ¿verdad? Que atacan ahí el Mar Rojo. Está ocurriendo desde el 2015 eso en Yemen. También se está utilizando el hambre como un elemento de extorsión política para los intereses políticos internos, ¿verdad? Bueno, el Vaticano insiste en que reconocer al Estado de Palestina, este es otro tema, es la única solución para pacificar esa región. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, insistió ayer en que la posición de la Santa Sede de reconocer el Estado de Palestina, que eso quiere a toda costa Francia, es la solución para que los 2 estados, o sea, el Estado de Israel y el futuro Estado palestino, convivan en autonomía y seguridad, en declaraciones a los medios al margen de un acto. Parolin es el secretario de Estado, el hombre más influyente después del propio Papa, ahí en el Vaticano, y es el que habla con la prensa y, bueno, el que tiene, es el canciller del Vaticano. Pietro Parolin insistió ayer en que la posición de la Santa Sede de reconocer el Estado de Palestina es la solución
para que los dos estados, el de Israel y el de Palestina, futuro Estado de Palestina, convivan en autonomía y seguridad. Totalmente. Fíjate que se está llevando a cabo en estos momentos. Sí. Así es. Sí. El Vaticano ya reconoció a Palestina como Estado en la época del Papa Francisco. Así es. Eso también. Y ahora Francia y no sé si hay otro país más. Sí. Te iba a comentar que se está llevando a cabo ahora mismo en la ONU, en Nueva York, una conferencia a instancias de Francia que ya manifestó su intención de reconocer a partir de septiembre al Estado palestino como tal. En 2 meses más. En 2 meses más. O sea, es bastante pesado eso. Le molestó muchísimo a Israel. Inclusive... en un mes. En un mes. Un ex embajador de Israel en Francia dijo que esto se debe a un resquemor y a una especie de odio que le tiene Macron a Israel, además de otros países como Brasil, dice. O sea, porque Brasil también está metido en este tema, obviamente para meter un poco de cuña ahí, ¿verdad? Todo lo que sea contra Israel y Estados Unidos está ahí. O sea, Brasil respalda que se cree el Estado palestino. El reconocimiento del Estado palestino. Bueno, y desde Roma, su mandataria, la mandataria italiana Meloni, reconoce el Estado de Palestina, y puede ser un error, dice ella, pero la mandataria italiana señaló que la medida adoptada por Macron no resolverá el problema entre Israel y la autoridad palestina. Eso sostiene esta primer ministro. Primer ministro es ella. Meloni es la presidenta. O la presidenta del gobierno de Italia. Bueno, así que no sé cómo está esto, pero pasó mucho tiempo, desde aquella reunión de Naciones Unidas en los años 50, y que se repartieron las tierras ahí de Medio Oriente para Israel y para Palestina. Así y los palestinos no sé si no tomaron la posta o no fueron apoyados. Y se dilató hasta el presente este conflicto. Sí, claro. No te olvides, Bruno, que en el 47, justamente lo que 47, estás mencionando, sí, 47, exacto, que la ONU determinó la creación del Estado de Israel. ¿Verdad? Pero no te olvides que estuvo inmediatamente una guerra de 7 países árabes contra Israel. ¿Verdad? No te olvides. No, esa fue una guerra de 7 países. Después vino la guerra de los 6 días. Explicaste. Exacto, la guerra de los 6 días. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas, bajo la presidencia del brasileño Osvaldo Arana, votó el plan de participación recomendado por la UNOSPA, no sé qué es eso. Unión de Naciones Unidas, siendo el resultado final el que arrojó 33 votos a favor y 3 en contra y 10 abstenciones, a la vez que se hicieron ajustes en los límites propuestos entre los dos estados. Estas son imágenes de aquel momento, de 1947, un plan de las Naciones Unidas para la participación de Palestina. Bueno, pero hasta ahora, al parecer, no cayó en gracia, no se definió, ni los palestinos tuvieron la fuerza como para imponer eso que había ya resuelto el 29 de noviembre de 1947 Naciones Unidas. Así es. No te olvides que Israel es un férreo aliado de los Estados Unidos y de Occidente. Entonces ahí está un poco el forcejeo, ¿verdad? A nivel político. Y también cabe mencionar que recordarás de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, el que hizo el acuerdo con la FARC, que a propósito fue realmente un desastre, porque justamente en su momento decíamos que eso era una locura, tratar con movimientos guerrilleros, y ahora vemos qué pasó en Colombia. Bueno, él es uno de los también impulsores ahora en la conferencia que se está dando en Nueva York sobre o para el reconocimiento de el Estado palestino. Y también le insta a Inglaterra, ojo ahí, le insta a Inglaterra a que reconozca el Estado palestino, porque Inglaterra había manifestado
Ese era territorio inglés. Claro. Ellos fueron los que cortaron la torta ahí, ¿verdad? Ellos se retiraron de ahí y se creó el Estado de Israel. Pero el gobierno actual de Starmer, de Inglaterra... Kate Starmer, había manifestado cierta tendencia a aceptar y a reconocer el Estado Islámico. Entonces ahora Santos, en la conferencia de la ONU, le está instando a Inglaterra también a que apoye este movimiento iniciado por Macron. Bueno, desde el 5 de febrero de este año 2025, 146 de los 193 Estados miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas, o sea, casi el 76%, han reconocido al Estado de Palestina, siendo México el último Estado en hacerlo. Además, la Santa Sede, que como Palestina es un Estado observador de la ONU, también ha ya reconocido en época del Papa Francisco. Entre el G20, ese grupo de los países más influyentes económicamente, 10 países, Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía, además del invitado permanente España, han reconocido a Palestina como Estado, mientras que 9 países, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Corea, no lo reconocen. Así es. Bueno, ¿y cómo se está? ¿En stand-by otra vez? Yo creo que esto vamos a hacer un reconocimiento. Yo creo que por presión va a llegar a haber, pero no todavía. Ahora el hecho que haga eso Macron, como estamos diciendo, no quiere decir que Occidente o que los Estados Unidos reconozca. Es más, antes de ir a Escocia, Trump fue entrevistado por la prensa norteamericana y le consultaron sobre la resolución de Macron y prácticamente se burló de lo que dijo Macron. Ustedes saben que lo que él dice más o menos no es trascendente, dice, y lo que él quiera tampoco se va a hacer. O sea, eso dijo en otros términos bastante más pesados, ¿verdad? Bueno, pero también hay que destacar que esa guerra en Medio Oriente continuará porque eso también le cubre las espaldas a Netanyahu. Totalmente, cierto. Porque si no, él iba a estar ya preso hace rato. Sí. Y él se está salvando por esa belicosidad existente ahí, y entonces todos sus, ¿cómo se llama? Coterráneos, todos sus, sus adeptos políticos. Sus adeptos políticos lo apoyan porque él está instigando a la guerra, a favor de la guerra. Y ese tipo de cosas, o sea que hay muchas intríngulis acá. Sí. Tocaste un tema muy interesante porque eso hace a la estabilidad de Netanyahu. Netanyahu está muy mal políticamente. Inclusive hace poco otra vez me extrañó eso que le aprieta a los ortodoxos judíos, que son muy, muy respetados dentro de Israel. Le está ahí apretando para el tema de la conscripción, para el servicio militar. Y ellos pues tienen como una exención del servicio militar, los judíos ortodoxos. Y él está apretando para que ellos puedan hacer el servicio militar porque realmente necesita tropa, ¿verdad? Pero yo no sé por qué insiste tanto, porque eso hace otra vez que crea una desestabilización del gobierno a nivel interno. Y obviamente a nivel de esto que estamos hablando de la hambruna, hay denuncias ya en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad que él va a tener que enfrentar, como bien decís, cuando salga del poder. Eso es ineludible. Hoy es el día de Santa Marta. ¿Sabía? No sabía. Fue una figura bíblica, Santa Marta, hermana de María y Lázaro, y una amiga cercana de Jesús, quien la visitaba en su casa de Betania. Es conocida por su fe, por su devoción, Santa Marta, especialmente por su respuesta a Jesús después de la muerte de Lázaro, donde expresó su confianza en que Jesús podría haberlo salvado. Se la considera patrona de las amas de casa, hosteleros y cocineros. Hoy es el día de Santa Marta y tenemos muchísima gente amiga con ese nombre, amigas de muchos años, de toda la vida.
y también parientes y ese tipo de cosas. Así que un abrazo grande a mis amigas las Martas, Marta Berkemeier o Berkemeier, Marta Berkemeier es una de ellas y Marta Vilés es otra, y hay otras Martas también, así que parientes inclusive. Así que un abrazo grande a todas ellas y simplemente hay que venerar a esta santa, Santa Marta, que fue, como bien decíamos, una figura bíblica, hermana de María, la madre de Jesús, y de Lázaro. Bueno, muchísimas gracias, querido Héctor Sosa Llenaro. Un placer, siempre a la orden. Sabes mucho, siempre estás al pie del cañón. Es fascinante la historia internacional. Realmente es fascinante. Siempre me llamó la atención y siempre estuve, por eso, estudiando al respecto. No, estás muy aceitado en ese aspecto, che. Querido Héctor Sosa Llenaro, bueno, te agradecemos mucho. Somos BM Online. Conectate con nosotros.